función lineal. Ejercicio E3 con el método simplex. Resuelto por mi persona, Jorge Pongo Laura. En este ejercicio nos pide hallar los valores de x, y, z por el método simplex e interpretar los resultados. Nos dan este ejercicio, que es maximizar la función objetivo z igual a 3x más 2y, y acá tenemos sus restricciones, donde x y y son mayor o igual a 0. Para poder resolver este ejercicio tenemos que hacer el primer paso, que es normalización, donde en la función objetivo estas dos variables tenemos que pasar al otro lado, que se van a ir con negativo. Acá se va a ir con 3x negativo y menos 2x, bueno, menos 2x negativo igual, y le aumentamos 3 variables de holgura. Como hay 3 restricciones, aumentamos 3 variables de holgura y todo igualado a 0. Estas restricciones se van ordenando sucesivamente hacia abajo. 2x1, esta que es acá la primera restricción, más y. En este método es más recomendable usar con x con los subíndices, con las x1 y x2. En vez de y colocamos x2. Después colocamos su valor de holgura y le igualamos a 18. Y lo mismo hacemos con las otras restricciones. Aquí va el 2x1 más 3x2 igual a 42. Y vamos con la tercera restricción, que es 3x1 más 2x2 igual a 24, que es acá 24. Quedando la tabla de esta forma. Y aquí los espacios que acá no habían, eso lo completamos con ceros. Una vez teniendo la tabla, primero tenemos que buscar en la función objetivo el menor de todos. Entre el menos 2 y el menos 3, el más menor es el menos 3. Entonces en esta columna se encuentra nuestro pivote. Para hallar en la fila, tenemos que, acá dice primero, seleccionar el valor más negativo de la función. Entonces ya seleccionamos el menos 3, que es negativo más de todos, el negativo más menor. Después tenemos dividir la columna de respuesta entre la columna pivote para los valores no negativos ni ceros, y seleccionar la fila con coeficiente menor. Entonces esta columna de respuesta debemos de dividirla con esta columna que encontramos, quedando 18, 18 respuesta dividida entre 2, que nos sale 9. 42 dividido entre 2, que nos sale 21. 24 dividido entre 3 nos sale a 8. Entonces nos dice en la fila con el coeficiente menor. El menor de estos 3 sería el 8. Entonces esta es la fila, la otra fila. Como se han interceptado este x1, esta columna x1 y la fila s3, este número 3 es el pivote. El tercer paso del pivote, encontrado multiplicarlo por algo para que se vuelva 1. Este pivote tiene que volverse 1 en la siguiente tabla. En este caso por 1/3. Si lo multiplicamos 1/3 a este 3, se va a volver 1. Acá está, se vuelve 1. Y así multiplicamos por toda la fila. 1/3 por 0 sería 0, 1/3 por 3, 1, 1/3 por 1, 1/3, 1/3 por 0, 0, 1/3 por 0, 0, 1/3 por 1, 1/3, 1/3 por 24, que nos da 8. Una vez teniendo esta fila
que hemos desarrollado con el pivote. Este pivote no lo perdemos de vista. Para poder completar la primera fila que tenemos acá arriba, debemos de la columna X1, debemos de convertir en 0 los valores restantes elementos de la columna pivote. Entonces, esta columna pivote que está de amarillo debemos de convertir todos en 0. ¿Y cómo hacemos eso? Debemos de buscar un número que multiplicado por ese pivote y sumado este menos 3 nos debe dar 0. Y el número mágico es entonces el 3. Si multiplicamos 3 por x1, que este es x1, esta fila, el número 1, menos 3 por 1 sería 3, más z es esta fila que es menos 3. Entonces 3 menos 3 nos da 0. Y aquí tenemos también la fórmula. Esta es para la primera fila, para esa primera fila de acá. Bueno, para la primera columna, no, primero para la primera fila, esta fila. Entonces tenemos que es 3 por 0, porque acá tenemos en la fila 0 y más 1, que en esta tabla es 1. Esto nos da el resultado igual a 1, entonces la tabla completamos con 1. Para la siguiente columna, este 0, multiplicamos con el mismo número mágico que hemos encontrado, 3 por 1. ¿Cuál es ese 1? Este pivote que hemos encontrado. Luego sumamos o restamos. En este caso restamos, porque aquí en la primera tabla podemos ver el menos 3 y menos 3 y nos da igual a 0. Y así seguimos con las siguientes columnas y completamos la tabla. Una vez completada ya la primera fila, debemos de completar esta fila que está acá abajo, en la segunda fila. Entonces, como habíamos encontrado esa fila del pivote, esto lo copiamos tal cual que estaba y encontramos el número mágico. Con este 2 tiene que volverse 0, como esta segunda tabla. Y como hemos resuelto, como lo hemos colocado estos números de la siguiente manera. Para que este número 2 se vuelva 0, debemos de multiplicar algo con este 1 y sumarlo el 2. Entonces ese es el número 2. Si multiplicamos menos 2 por 1 nos da menos 2 y más 2 nos da 0. Entonces sabemos que el número mágico es menos 2. Y aquí colocamos todo, menos 2, menos 2, menos 2. Y cada primera columna, para completar cada columna, el menos 2 multiplicamos por esta fila pivote que hemos encontrado, esta fila. Entonces, primera fila, menos 2 por 0, más este 0 de acá, este 0, y nos daría 0. Seguimos con la siguiente, menos 2 por 1 nos da menos 2, más este número de acá, menos 2 más 2 nos da 0. Y así completamos con la siguiente con los siguientes números. Menos 2 por 1/3, que es 1/3 de acá abajo. Luego dice más 1, este 1 de acá nos da 1/3, entonces 1/3 completamos en la tabla. El siguiente, menos 2 por 0, menos 2 por 0, este 0 de acá, más 1, el más 1 es este de aquí, y el resultado nos da 1, y eso completamos acá. Y así seguimos con las siguientes filas, con las siguientes columnas, perdón.
para obtener la tercera fila hacemos lo mismo con los anteriores pasos que hicimos. Hacemos lo mismo. Entonces este 2 de acá debemos convertirlo a 0. Si se dan cuenta, toda esta columna se está convirtiendo en 0. Entonces toda esta columna tiene que convertirse en 0. Nos faltaría este número. Para eliminar al 2 es el mismo con menos 2. Menos 2 por x1, que es esta fila de aquí, x1. Porque el menos 2 se va a multiplicar por todas las filas de esta de acá. Entonces menos 2 por x1 que es 1 más s2 que es la tercera fila. Y si menos 2 por 1 es menos 2 más 2 nos da 0. Entonces el menos 2 es el número mágico también para resolver esta tabla. También hacemos ya nuestras operaciones, que es menos 2. Ya habíamos encontrado el número mágico, que es menos 2 por 0, que es la primera de acá, el pivot, la fila del pivot 9. Entonces menos 2 por 0 es 0, más este 0 de acá, que es 0, no va a cambiar. Seguimos con otro, menos 2 por 1 es menos 2, más este 2 de acá, que es 0, porque menos 2 más 2 es 0. La siguiente, menos 2 por 1/3, este menos 2 por este 1/3, más 3, aquí está 3, más 3, esto nos da 7 tercios, y completamos aquí la tabla, y así sucesivamente completamos con la tabla. Una vez teniendo ya la tabla, ya que nos ha quedado así, la tabla completada, y tenemos que seguir resolviendo. ¿Por qué? Porque en la función objetivo no debe haber negativos. Si en esta fila nos damos cuenta, aquí hay un negativo, y los demás son positivos. Pero ese negativo no debe haber, este negativo de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el menor de todos, y como es el menos 1, es el menor de todos, esta es la fila candidata. La fila candidata, y esta fila respuesta tenemos que dividirlo entre esta fila, ¿no? 2 dividido entre 1/3 nos sale 6, y 26 dividido entre 7 tercios nos sale 11.4, y 8 dividido entre 1/3 nos sale 24. ¿Y cuál es el menor de todos estos? Pues es el 6. Entonces encontramos esta fila que es el pivote, y encontramos porque ya lo interceptó. Entonces tenemos el pivote encontrado multiplicado por algo para que se vuelva 1. En este caso, si multiplicamos 3 por 1/3 nos va a dar 1, porque el pivote debemos convertirlo en 1, teniendo así el 1. Entonces este 3 debemos multiplicar por toda la fila, y nos quedaría de esta manera: 0, 0, 1, 3, 0, menos 2 y 6. Una vez encontrada esta solución para llenar la tablita, entonces solo reemplazamos estas x2 por cada una de estas columnas de la fila del pivot que hallamos, y esta z también. Cada vez que iteramos una vez, también recorremos en la fila de acá, ¿no? Más esto, más 1, más 0, menos 1, más 0, más 0, y así sucesivamente. Acá podemos ver la tablita, ¿no? 1 por 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Este 1 que llamamos un número mágico por x2, perdón, por z. Entonces 1 por 0, ¿qué nos quiere decir? Que es 1 por este 0, ¿no?
por este 0 y más z. El z está acá arriba, que es 1. 1 por 0, 0, más 1 es igual a 1. Entonces este 1 se copia al siguiente. 1 por 0. Aquí está 1 por este 0 más 0, que es este de acá, más 0. Y el resultado nos sale 0. Y aquí colocamos 0. 1 por x2, entonces x2 es esto. Seguimos iterando, cada vez estamos avanzando. Entonces en este caso sería 1 por 1. 1 por 1. Y con esto menos 1 nos sale 0. Esta columna ya tenemos un 0, porque toda esta columna debe convertirse en 0. Y así seguimos iterando cada ejercicio para llenar esta tablita. Tenemos la tabla y ahora nos toca, no debemos de perder la vista en esta fila pivot, y nos toca llenar esta tabla, ¿no? Esta fila, perdón. En este caso ya está llenado, pero ¿cómo lo llenamos? Pues para este 7 tercios debemos convertirlo en 0. ¿Y cómo lo convertimos en 0? Pues podemos hacerlo con menos 7 tercios. Menos 7 tercios por 1, ¿no? Por 1, que sale menos 7 tercios. Más 7 tercios nos sale 0. Entonces este quiere decir que es 7 tercios es el número mágico. Y aquí tenemos la tablita, ¿no? 7 tercios por 0, por este 0. Siempre va a comenzar por el pivot. Todos los 7 tercios siempre vas a multiplicar por esta fila del pivot que encontramos y luego sumado por este de acá, por la tercera fila, y su resultado hallado recién se coloca en las diferentes columnas. Entonces acá tenemos la tablita que ya hemos resuelto y esas son las soluciones. Vamos con el siguiente. Entonces esta es la fila del pivot y tenemos que llegar tenemos que llenar esta fila. Acá ya está llenado, pero como lo llenamos, pues tenemos que acá hay un tercio. Un tercio debemos convertirlo en 0. ¿Cómo convertimos este 0? Pues con un menos un tercio. Y menos un tercio por x sub 2, esta es la fila de x sub 2, por 1 nos sale menos un tercio. Más un tercio nos sale 0. Entonces eso quiere decir que un tercio es nuestro número mágico. Y acá tenemos la tablita y así lo completamos toda esta fila de números. Después nos ha quedado así, quedándonos así la tablita. Y acá sí que hay que resolver, ¿no?, la función objetivo. ¿Por qué? Porque en esta fila, en la función objetivo, seguimos teniendo un negativo. Recuerden que en la maximización no debe haber negativos. Entonces seguimos resolviendo. ¿Cuál es el menor de todos? El menos 1. Esta es la columna candidata. Después tenemos que dividir la columna respuesta con esta columna, ¿no? Pero no participan los negativos ni los ceros. Así que solo participarían 12 dividido entre 4 nos sale 13. 6 dividido entre 1, 6. ¿Y cuál es el menor de estos? Pues el 3. Y hallamos el pivot, que es 4. Y este 4, el pivot encontrado, multiplicarlo por algo para que se vuelva 1. En este caso, un cuarto. Si multiplicamos un cuarto, este 4 se va a volver 1. Entonces este cuarto debemos multiplicar por toda la fila, quedando así 0, 0, 0, menos 7 cuartos, un cuarto
1, ya se volvió 1 este pivot, y 3, porque toda esta fila se ha multiplicado por un cuarto. Y tenemos que hallar para la primera fila. Para poder hallar esta primera fila, pues recuerden que esta columna debe volverse 0. Entonces empezamos con la primera fila. Este menos 1, ¿cómo volvemos a 0? Pues podemos multiplicar por 1. 1 por S3, dice aquí. S2 es esta. Perdón por el typeo. Es esta. Entonces 1 por 1 nos da 1 más z. Este z aquí es menos 1. Entonces 1 menos 1 nos da 0. Y encontramos el 0. Entonces el 1 es el número mágico para resolver. Y tenemos que resolver esta fila, ¿no? Y aquí está la tablita. 1 por 0 es para la primera fila. Esta primera fila. Entonces resolvemos 1, el número mágico, por 0, que es este de acá abajo, más 1. Más 1 es este de aquí arriba. Más 1 y nos da igual a 1. Y anotamos 1. Para la segunda columna, sigue, mantenemos con el 1. 1 por 0 más 0, que nos sale 0. Y anotamos 0. Siguiente, 1 por 0 más 0, que nos sale 0. Anotamos 0. Y así sucesivamente llenamos la tablita. Para la tercera fila tenemos que este 2 convertirlo a 0. Esa es la fila pivot. ¿Cómo convertimos en 0? Pues multiplicamos por 2 por 1, que sería 2. Más, en este caso no, más, en este caso menos, sería menos 2. Entonces 2 menos 2 nos sale 0. Y esta es entonces el número mágico es 2. Tenemos que multiplicar el 2 por esto, por la fila pivot, y sumarlo a esta fila de acá. Y el resultado que nos salga colocamos en la tablita. Y aquí tenemos su tablita, que es 2 por 0. Siempre va a comenzar por el primero, ¿no? Ya habíamos dicho que el 2 es número mágico. 2 por 0 es 0. Más 0, ese de acá, nos da 0. El siguiente, 2 por 0, 0. Más 0, 0. Y anotamos. Siguiente, 2 por 0, 0. Más 1, 1. Y anotamos 1. Y así sucesivamente llenamos la tablita. Para la última fila es esta. Entonces no perdamos de vista la fila pivot, y esta sería su ecuación, ¿no? ¿Cómo sacamos esto? Pues debemos de convertir este 1 en 0. ¿Cómo convertimos eso? Con menos 1. Y si multiplicamos menos 1 por este 1, nos sale menos 1. Y más 1 nos sale 0. Entonces el menos 1 es número mágico para resolver esta fila de acá. Y acá tenemos su tablita y hacemos los mismos pasos como habíamos hecho anteriormente, quedándonos así con la función objetivo sin nada de ceros. En este caso ya nos quiere decir que ya hemos resuelto correctamente. Tenemos que para x1 es 3, aquí está x1, el resultado es 3, es la variable de decisión para x. x2, aquí está x2, su respuesta es 12, x2 igual a 12, variable de decisión para y. Y la función objetivo, que es z, z es igual a 33, entonces esta es la maximización de z. Eso ha sido todo, gracias.